Hay silencios que pesan más que cualquier palabra pronunciada en voz alta. Hay casas tan grandes que parecen tragarse el eco de los pasos de un solo hombre. Y hay noches de diciembre, frías y lentas, donde el viento arrastra algo más que hojas secas por los caminos de tierra. Arrastra recuerdos, nombres susurrados, promesas rotas por el tiempo. Imagina una hacienda perdida entre colinas, lejos de cualquier pueblo, donde las campanas de la iglesia apenas se escuchan y cuando el aire está quieto. Imagina una mesa larga de madera oscura, pulida por años de uso, con sillas vacías alineadas como testigos mudos de lo que alguna vez fue. Imagina a un hombre sentado al final de esa mesa, con las manos callosas apoyadas sobre el mantel, bordado que ya nadie toca, mirando hacia la ventana donde cae la primera nieve del invierno. Afuera, los establos están cerrados, las herramientas guardadas, los campos dormidos bajo el frío. Adentro, solo el crepitar del fuego en la chimenea y el tic-tac de un reloj de péndulo que marca cada segundo como si fuera una condena. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente al estar completamente solo en el mundo, rodeado de todo lo que una vez compartiste con alguien que ya no está? ¿Qué se siente al ver llegar la Navidad sabiendo que no habrá risas, ni abrazos, ni manos pequeñas abriendo regalos bajo un árbol que ya no tiene sentido adornar? Este hombre lo sabía con cada fibra de su ser cansado, con cada noche que pasaba despierto escuchando el viento golpear las contraventanas. Pero lo que no sabía, lo que no podía imaginar mientras el invierno se instalaba sobre su tierra y su corazón, era que la Navidad de ese año traería algo inesperado, algo que cambiaría todo. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta el final, dime en los comentarios desde qué país y ciudad nos ves. Deja tu like y suscríbete al canal. La finca se llamaba La Esperanza, nombre que su abuelo le había puesto cuando la fundó a mediados de siglo, cuando esas tierras todavía eran salvajes y llenas de promesas. Quedaba en algún lugar del interior, donde las montañas bajaban suavemente hacia valles cubiertos de robles y castaños, donde los ríos corrían limpios y fríos, incluso en el verano. Era el año 1892, una época en que el mundo comenzaba a cambiar, pero el campo seguía anclado en sus ritmos antiguos, en sus tradiciones de siembra y cosecha, de misas los domingos y ferias en los pueblos cercanos. Las casas de campo como La Esperanza eran universos completos, con sus propias capillas, sus propios molinos, sus propios cementerios familiares bajo cipreses centenarios. Don Sebastián Montero había heredado esas tierras y ese nombre a los 30 años, cuando su padre murió de fiebres. Las había trabajado con sus propias manos junto a su esposa, Inés, una mujer de risa clara y manos suaves que había llenado cada rincón de esa casa con flores frescas, manteles bordados y el olor del pan horneándose cada mañana. Habían sido felices allí durante 7 años que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otro mundo. Pero Inés había muerto hacía 3 inviernos, en un parto que se complicó, llevándose con ella al hijo que nunca llegó a respirar. Desde entonces, don Sebastián había continuado trabajando la tierra porque era lo único que sabía hacer, lo único que le daba algún sentido a levantarse cada día. Pero la casa, esa casa enorme con sus 10 habitaciones y sus pasillos largos, se había convertido en un mausoleo donde cada objeto le recordaba lo que había perdido. Diciembre había llegado como siempre llegaba a esas tierras, con nieblas matutinas que se pegaban a los valles como fantasmas y con el primer hielo cubriendo los abrevaderos al amanecer. Los peones que trabajaban en la finca, hombres rudos, de pocas palabras, que respetaban a don Sebastián como se respetaba a los árboles, viejos, sabían que el patrón pasaría la Navidad solo. Ya era costumbre. El primer año después de la muerte de doña Inés, habían intentado invitarlo a celebrar con sus familias en 1900 las casas pequeñas que bordeaban el camino principal de la hacienda, pero él había rechazado las invitaciones con cortesía firme, diciendo que prefería la quietud, que no quería ser una carga para nadie. La verdad era más simple y más terrible. No soportaba ver la felicidad ajena, los niños corriendo, las mujeres cocinando juntas,
noches. Los hombres brindando por el año nuevo. Le dolía como una herida abierta que no terminaba de cicatrizar. Así que cerraba las puertas de la casa grande, despedía a los pocos sirvientes que quedaban, dándoles permiso para visitar a sus familias, y se quedaba solo con sus recuerdos y con el peso del silencio. Esa mañana del 22 de diciembre, don Sebastián había salido temprano a revisar los límites norte de la propiedad, donde el bosque de robles se hacía más denso y donde a veces aparecían jabalíes buscando bellotas. Llevaba su escopeta al hombro, más por costumbre que por necesidad, y su perro viejo, un mastín gris llamado Capitán. Lo seguía a unos pasos de distancia. El frío mordía la cara y las manos, pero él apenas lo sentía. Había aprendido a no sentir demasiado de nada. Caminaba entre los árboles desnudos, observando las ramas negras contra el cielo pálido, escuchando el crujido de la hojarasca bajo sus botas de cuero gastado. El mundo se veía despojado, reducido a lo esencial: tierra, piedra, madera, aire helado. Le gustaba así, le parecía honesto. No había en esa desnudez invernal ninguna pretensión de belleza o alegría, solo la verdad cruda de la naturaleza, siguiendo su ciclo eterno, indiferente al dolor de los hombres. Fue Capitán quien primero olió algo extraño. El perro se detuvo en seco, con las orejas levantadas y el hocico apuntando hacia hacia el camino que venía desde el pueblo más cercano, San Miguel del Valle, a 5 leguas de distancia. Don Sebastián siguió su mirada y entrecerró los ojos. A lo lejos, entre los árboles, se movía una figura oscura. No, 2 figuras. No, 3. Se acercaban lentamente por el camino, embajado, caminando con dificultad. Él bajó la escopeta, más por precaución que por miedo, y esperó. A medida que se acercaban, pudo distinguir mejor una mujer y 2 niños. La mujer llevaba un bulto grande a la espalda y tiraba de la mano del niño más pequeño. El mayor, que tendría tal vez 8 o 9 años, caminaba un poco adelante, con la espalda encorvada contra el viento. Venían mal, vestidos para el frío, con ropas delgadas y raídas, con zapatos que parecían a punto de deshacerse, cuando la mujer levantó la vista y lo vio esperando en el cruce de caminos. Se detuvo. Durante un momento, ambos se miraron a la distancia. Había en sus ojos algo que don Sebastián reconoció de inmediato, porque lo había visto en su propio reflejo durante 3 largos años. Desesperación. Ella dio un paso adelante, vacilante, y luego otro. Los niños se aferraban a su falda como náufragos a un madero. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se quitó el pañuelo raído que le cubría la cabeza y habló con voz ronca, gastada por el frío y el cansancio. Disculpe. Señor, esta es la hacienda La Esperanza, me dijeron en el pueblo que aquí podrían necesitar manos para trabajar. Vengo buscando empleo. Lo que sea, puedo lavar, cocinar, trabajar en el campo. No pido mucho, solo un lugar donde dormir y algo de comida para mis hijos hasta que pase el invierno. Don Sebastián la observó en silencio. Era joven todavía, aunque su rostro estaba envejecido prematuramente por el trabajo duro y las preocupaciones. Tendría unos 30 años, calculó. Su cabello oscuro, recogido en una trenza deshecha, tenía mechones grises en las sienes. Sus manos, que se aferraban nerviosas a los hombros de sus hijos, estaban agrietadas y rojas del frío. El niño mayor lo miraba con ojos oscuros y serios, demasiado serios para su edad. El pequeño, que no tendría más de 4 años, temblaba visiblemente bajo su chaquetita delgada. En el pueblo dijeron que usted era un hombre justo. Continuó ella cuando el silencio se alargó. Demasiado. Dijeron que trataba bien a su gente. No tenemos a dónde más ir. Señor, mi marido murió en la mina de San Pedro hace 6 meses. Nos echaron de la casa que nos daban por su trabajo. He estado buscando empleo desde entonces, pero nadie quiere contratar a una mujer con niños pequeños. Dicen que somos una carga. Pero yo trabajo duro, señor, se lo juro por la memoria de mi esposo. Y los niños no dan problemas. Mateo, el mayor, ya puede ayudar en lo que haga falta. Y el pequeño, Tomasito, es callado y obediente. Su voz se quebró un poco al final, como si estuviera usando las últimas fuerzas que le quedaban para mantener la compostura frente a un extraño que tenía el poder de ayudarlos o de mandarlos de vuelta al camino helado. Don Sebastián sintió algo moverse en su pecho, algo que había mantenido enterrado y congelado durante tanto tiempo que casi había olvidado
cambiado su existencia, compasión, o tal vez solo reconocimiento de un dolor similar al suyo. Esta mujer también había perdido a su compañero. También conocía el peso de continuar adelante cuando el mundo se había derrumbado. Miró a los niños otra vez. El pequeño había empezado a toser, una tos seca y áspera que sonaba mal, muy mal. ¿Cómo se llama?, preguntó finalmente, y su propia voz le sonó extraña después de horas de silencio. Rosa. Señor, Rosa Mendoza. Estos son mis hijos, Mateo y Tomás. Don Sebastián asintió lentamente. La casa del capataz está vacía, dijo, señalando hacia el oeste con un gesto de la cabeza. Pueden quedarse allí esta noche. Mañana hablaremos de trabajo, pero ahora tienen que entrar en calor. El niño pequeño parece enfermo. Rosa lo miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Gracias, señor. Dios lo bendiga. No sabe lo que significa para nosotros. Él hizo un gesto con la mano, incómodo con la gratitud, y comenzó a caminar hacia las casas. Síganme, no está lejos. La casa del capataz era pequeña pero sólida, con 2 habitaciones, una chimenea de piedra y ventanas con postigos de madera. Hacía meses que nadie la habitaba desde que el antiguo capataz se había jubilado y regresado a su pueblo natal. Don Sebastián abrió la puerta, que chirrió sobre sus goznes oxidados, y entró primero. Dentro olía a humedad y a encierro, pero al menos estaba protegida del viento. Había muebles básicos, una mesa, algunas sillas, 2 catres con colchones de paja, armarios vacíos. Enviaré a alguien con leña y mantas, dijo sin mirarla. Y comida, hay pan del que hornearon ayer, queso, algo de carne salada. Si el niño tiene fiebre, lo llevaremos al médico del pueblo mañana. Rosa había dejado caer su bulto en el suelo y abrazaba a sus 2 hijos, que se habían acurrucado contra ella. No sé cómo agradecerle. Señor, murmuró. Don Sebastián se dirigió hacia la puerta. Descansen. Fue todo lo que dijo antes de salir. Mientras caminaba de regreso a la casa grande, con Capitán siguiéndolo fielmente, don Sebastián se preguntó qué demonios había hecho. Había pasado 3 años cultivando su soledad como si fuera un jardín que requería cuidado constante, manteniéndose alejado de la gente, de sus historias, de sus necesidades. Y ahora, a 2 días de la Navidad, que había planeado pasar solo, como siempre, había invitado a una viuda con 2 niños a quedarse en su propiedad. Podía haberles dado algo de dinero y mandarlos al pueblo. Podía haber llamado al cura de San Miguel para que les encontrara refugio en alguna casa de caridad. Pero no lo había hecho. Había visto algo en los ojos de esa mujer, algo en la forma en que sus hijos se aferraban a ella, que había traspasado la coraza que se había construido alrededor del corazón. Sacudió la cabeza como para alejar esos pensamientos y aceleró el paso. Tenía que organizar lo que había prometido: leña, mantas, comida. Llamó a uno de los peones que vivía cerca y le dio instrucciones. El hombre asintió sin hacer preguntas, acostumbrado a la naturaleza reservada de su patrón, y se fue a cumplir la encomienda. Esa noche, don Sebastián cenó solo como siempre, sentado a su mesa larga, con el plato frente a él y el resto de la superficie vacía y oscura. Pero mientras comía su pan y su sopa, sus pensamientos seguían volviendo a la casa del capataz, imaginándose a Rosa calentando a sus hijos junto al fuego, tal vez cantándoles algo suave para que se durmieran, tal vez también preguntándose cómo habían llegado a este punto, a depender de la caridad de un extraño en pleno diciembre. A la mañana siguiente, cuando don Sebastián salió al patio antes del amanecer, como era su costumbre, encontró a Rosa ya despierta, lavando ropa en el pozo del patio común. El vapor subía del agua helada y sus manos estaban rojas e hinchadas, pero trabajaba con determinación, frotando una camisa pequeña contra la piedra de lavar. Cuando lo vio, se enderezó inmediatamente, secándose las manos en su delantal. «Buenos días, señor», dijo con respeto. «Pensé en empezar temprano. Quería que viera que soy buena trabajadora». Él asintió, sintiéndose extrañamente incómodo bajo su mirada esperanzada. «¿Cómo está el niño?» «Mejor, señor. La fiebre bajó durante la noche. El calor de la chimenea y la comida le hicieron bien. Gracias por su generosidad». Don Sebastián hizo un gesto vago con la mano.
Si tiene hambre y puede venir a la cocina de la casa grande. Mi cocinera viene solo 2 veces por semana ahora, pero hay provisiones. Puede tomar lo que necesite. Rosa negó con la cabeza rápidamente. No, señor, no queremos ser una carga. Con lo que nos dio ayer es suficiente. Solo dígame qué quiere que haga y lo haré. Él la miró durante un largo momento, notando por primera vez en la luz gris del amanecer los detalles que la oscuridad y su propia distracción le habían ocultado el día anterior. Era una mujer bonita, o lo había sido antes de que la vida la golpeara tan duramente. Tenía rasgos delicados, ojos color miel que contrastaban con su cabello oscuro, y una forma de mantener la espalda recta a pesar del cansancio que hablaba de orgullo, de dignidad que ni siquiera la pobreza había logrado quebrar. La casa grande necesita limpieza, dijo finalmente. Hace meses que no se limpia a fondo. Si puede encargarse de eso, le pagaré un salario justo, y sus hijos pueden quedarse en la casa del capataz todo el tiempo que necesiten. Durante los siguientes días, Rosa se convirtió en una presencia constante pero discreta en la esperanza. Llegaba a la casa grande cada mañana con un cubo, trapos y jabón de sosa, y trabajaba metódicamente, habitación por habitación. Don Sebastián la oía moverse por la casa mientras él revisaba las cuentas en su despacho o atendía los asuntos de la finca. Escuchaba el sonido del agua, el roce de la escoba contra el suelo de madera, el ruido de las ventanas siendo abiertas para que entrara el aire fresco. La casa comenzaba a oler diferente a limpio, algo que no era solo polvo y tiempo acumulado. Rosa nunca entraba a su despacho sin tocar primero. Nunca movía nada de su lugar sin preguntar antes. Trabajaba con una eficiencia silenciosa que él apreciaba, porque no lo obligaba a interactuar más de lo necesario, pero a veces, cuando pasaba por el pasillo, la veía detenerse frente a un retrato de Inés que colgaba en la pared del salón principal, o frente a un jarrón de porcelana que su esposa había adorado. Y en su rostro había una expresión de comprensión, triste, como si supiera exactamente qué significaban esos objetos. ¿Qué memorias contenían? Los niños aparecían a veces, tímidos y callados, esperando a su madre cerca de la puerta de servicio. Mateo, el mayor, tenía esa seriedad prematura de los niños que han tenido que crecer demasiado rápido. Ayudaba a su madre cuando podía, cargando cubos de agua o recogiendo leña del cobertizo. Tomás, el pequeño, se había recuperado de la fiebre, pero seguía siendo frágil. Un niño de ojos enormes que se sobresaltaba con los ruidos fuertes y que observaba todo con una mezcla de curiosidad y miedo. Una tarde, don Sebastián salió de su despacho y encontró a Tomás, sentado en el escalón de la puerta trasera, mirando fijamente a Capitán, que estaba tumbado al sol. El perro lo miraba con sus ojos viejos y amarillentos, pero no se movía. El niño extendió una mano pequeña y temblorosa hacia él, pero no se atrevía a tocarlo. No muerde, dijo don Sebastián, y el niño se sobresaltó tan violentamente que casi cayó del escalón. Es viejo y le duelen las patas, pero es manso. Tomás lo miró con ojos como platos, claramente aterrorizado de haber sido descubierto donde tal vez no debía estar. Perdón, señor, susurró. No quería molestar. Don Sebastián sintió algo ablandarse en su interior. No molestas, dijo, su voz más suave de lo que había sido en años. ¿Te gustan los perros? El niño asintió lentamente. Nunca había tocado uno, admitió. Don Sebastián se acercó, se arrodilló junto a Capitán y puso su mano sobre la cabeza gris del animal. Ven, dijo, despacito, así. Tomás se acercó con pasos minúsculos, como si caminara sobre hielo delgado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, don Sebastián tomó su manita y la guió hacia el pelaje áspero del perro. Los dedos del niño se hundieron en el pelo cálido y Capitán dejó escapar un suspiro de satisfacción. Una sonrisa enorme se dibujó en el rostro de Tomás, transformando completamente sus facciones. Era la primera vez que don Sebastián lo veía sonreír, y algo en esa sonrisa, en su pureza simple, le recordó por qué había amado tanto la vida antes de que la muerte se la arrebatara. Es suave, murmuró el niño con asombro. Se llama Capitán, dijo don Sebastián. Si quieres, puedes venir a acariciarlo cuando quieras. A él le gusta la compañía.
Tomás levantó la vista hacia él, sus ojos brillando. ¿De verdad? De verdad. En 1900, ese momento, Rosa apareció en la puerta, buscando a su hijo. Cuando los vio a los dos, arrodillados junto al perro, su expresión pasó por varias emociones: sorpresa, alivio y algo más profundo que don Sebastián no supo identificar. Tomás, no molestes al señor, dijo ella, su voz tensa. No molesta, respondió don Sebastián, poniéndose de pie. Solo estaba conociendo a Capitán. Rosa asintió, pero había en sus ojos algo que parecía gratitud, mezclada con precaución, como si temiera que cualquier amabilidad pudiera ser retirada en cualquier momento. Venga, a Tomás. Es hora de volver. El niño obedeció de puntos inmediato, pero mientras se alejaba, volteó para mirar a Capitán una vez más, esa sonrisa todavía bailando en sus labios. La Nochebuena estaba a solo un día de distancia. El pueblo de San Miguel del Valle se preparaba para la misa de gallo. Las familias cocinaban sus cenas especiales. Los niños escribían cartas al niño Dios. En la esperanza, don Sebastián había planeado pasar la noche como siempre, solo, con una copa de vino, quizás leyendo alguno de los libros de la biblioteca que había pertenecido a su padre. Pero la presencia de Rosa y sus hijos había alterado algo en el ritmo de la casa. No podía ignorarlos completamente, no podía fingir que no estaban allí, especialmente cuando Tomás había empezado a aparecer cada tarde a acariciar a Capitán, y cuando Rosa trabajaba en la casa con esa dedicación silenciosa que hablaba de una necesidad desesperada de demostrar su valor. La tarde del 23, Rosa terminó de limpiar el salón principal y se quedó de pie en medio de la habitación, mirando alrededor con expresión pensativa. Don Sebastián, que pasaba por el pasillo, se detuvo al verla. ¿Sucede algo?, preguntó. Ella se sobresaltó ligeramente. No, señor, perdón. Es solo que esta casa es tan hermosa, pero está tan vacía, tan callada. Él sintió que la vieja defensividad surgía automáticamente. Así es, como me gusta. Rosa asintió, bajando la mirada. Por supuesto. Señor, perdone mi atrevimiento. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y se volvió hacia él. Mañana es Nochebuena, dijo en voz baja. Si usted no tiene inconveniente, me gustaría cocinar algo especial para mis hijos. Algo que les haga sentir que, a pesar de todo, todavía tenemos razones para celebrar. No es mucho lo que puedo hacer, pero quiero que tengan una buena memoria de esta Navidad, no solo recuerdos de frío y hambre. Don Sebastián la miró fijamente, y por primera vez en 3 años, se permitió realmente ver a otra persona, no solo como una presencia en su espacio, sino como un ser humano con sus propias pérdidas, sus propias batallas, su propia necesidad de encontrar luz en la oscuridad. ¿Puede usar la cocina de la casa grande?, dijo abruptamente. Hay más provisiones allí, más espacio, y hay un horno grande. Puede cocinar lo que necesite. Rosa parpadeó, sorprendida. ¿Está seguro, señor? No quiero abusar de su hospitalidad. Estoy seguro, respondió él. Aunque en realidad no estaba seguro de nada. No estaba seguro de por qué acababa de hacer esa oferta. No estaba seguro de por qué la idea de esta mujer y sus hijos, cenando solos en la casa del capataz, en Nochebuena le causaba una sensación incómoda en el pecho. No, estaba seguro de nada excepto de que algo en los últimos días había comenzado a agrietar el hielo que había mantenido su corazón congelado durante tanto tiempo. Gracias, señor, dijo Rosa, y esta vez su sonrisa fue genuina, cálida, alcanzando sus ojos. Que Dios lo bendiga por su bondad. La Nochebuena amaneció fría y clara, con un cielo azul pálido que prometía una noche de estrellas. Don Sebastián se despertó más temprano de lo usual, inquieto sin razón aparente. Se vistió y salió a caminar por los campos, necesitando el aire helado para aclarar sus pensamientos. La finca se veía diferente bajo la luz, invernal, más limpia, más definida. Podía ver el humo saliendo de las chimeneas de las casas de los peones en la distancia. Imaginaba a las familias despertándose juntas, preparándose para el día especial. Durante 3 años, había tratado de no pensar en estas cosas, de no recordar cómo era tener a alguien con quien compartir las mañanas.
mañanas, alguien que te esperaba cuando regresabas del campo, alguien cuyo rostro se iluminaba al verte. Inés había sido todo eso para él. Inés, con su risa que sonaba como campanas, con su forma de tocar el piano en las tardes, con sus manos suaves curando las heridas de los animales o las raspadas de los niños del pueblo que venían a buscarla cuando se lastimaban. Había sido buena, tan buena, demasiado buena para un mundo que la había arrancado de la vida con tanta crueldad. Él había guardado sus cosas en el ático, incapaz de deshacerse de ellas, pero igualmente incapaz de verlas cada día. Sus vestidos, sus libros, sus agujas de tejer, el chal de encaje que su madre le había regalado cuando se casaron. Todo estaba allí arriba, en baúles cerrados, esperando que él no lo sabía. Cuando regresó a la casa, encontró movimiento en la cocina. Rosa había llegado temprano, trayendo a sus hijos con ella. Mateo estaba ayudándola a sacar provisiones de la despensa. harina, Azúcar, especias, nueces. Tomás estaba sentado en el suelo jugando con Capitán, que había decidido que el niño era su nueva persona favorita. La cocina olía a canela y a algo más, algo que don Sebastián no había olido en años. El olor de la vida sucediendo, de las personas creando algo juntas, de la calidez humana llenando un espacio. Rosa volteó cuando lo sintió entrar. Tenía las mejillas rosadas del calor del horno y algunos mechones de cabello escapando de su pañuelo. «Buenos días, señor. Espero no estar haciendo demasiado ruido». «No», dijo él. «Está bien». Se quedó parado en el umbral, sintiéndose extrañamente fuera de lugar en su propia cocina. No sabía qué hacer con sus manos, dónde mirar. «¿Necesita algo?», preguntó ella, limpiándose las manos en el delantal. «No. Yo solo». No terminó la frase porque no sabía cómo terminarla. Rosa lo observó por un momento y luego sonrió con suavidad. «Voy a hacer buñuelos», dijo. «Y hay masa para pan dulce. Mateo está pelando nueces para hacer turrón. No es mucho, pero será suficiente para una cena decente». Don Sebastián asintió. «Si necesita más provisiones, hay conservas en el sótano y vino en la bodega. Es muy generoso». «Señor». Él hizo un gesto vago y se dio la vuelta para irse, pero la voz de Tomás lo detuvo. «¿Señor?». El niño lo miraba desde el suelo. «Con Capitán», apoyando su cabezota en el regazo. «Tan pequeño, ¿usted va a cenar solo esta noche?». La pregunta, formulada con esa inocencia directa que solo tienen los niños, cayó como una piedra en el agua quieto. Rosa se apresuró a regañarlo. «Tomás, no seas impertinente. Las cenas del señor no son asunto tuyo». «Está bien», dijo don Sebastián, su voz sonando extraña incluso para sus propios oídos. Se arrodilló frente al niño, poniéndose a su altura. «Sí, voy a cenar solo». «¿Por qué preguntas?». Tomás lo miró con esos ojos enormes y serios. «Porque cenar solo es triste», dijo con simplicidad devastadora. «Mamá dice que la Navidad es para estar con la gente que quieres. ¿Usted no tiene a nadie?». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Don Sebastián sintió todas las defensas que había construido tan cuidadosamente durante 3 años tambalearse bajo la mirada inocente de un niño de 4 años. «Tomás». La voz de Rosa era un susurro mortificado. «Perdóneme, señor. Él no entiende». «Lo tuve», dijo don Sebastián, sorprendiéndose a sí mismo al hablar. «Tuve a alguien, pero ella murió hace 3 años». Tomás procesó esta información con la seriedad de alguien que, a pesar de su corta edad, entendía lo que significaba la muerte. «Mi papá también murió», dijo finalmente, «y es muy triste, pero mamá dice que los que se van no quieren que estemos tristes para siempre. Dice que quieren que sigamos viviendo y sonriendo y encontrando cosas buenas». Don Sebastián sintió algo rompiéndose dentro de él, algo que había mantenido apretado y controlado durante tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. Miró a Rosa, que tenía lágrimas en los ojos. Miró a Mateo, que había dejado de pelar nueces y los observaba con una intensidad silenciosa. Miró a Tomás con sus ojos sinceros y su mano pequeña todavía acariciando a Capitán. Y por primera vez en 3 años se permitió pensar en lo que Inés habría querido para él. Lo habría querido así, solo y congelado en el tiempo, viviendo en una casa que se había convertido en tumba. No, Inés habría querido que viviera, que volviera a reír, que dejara entrar la luz. «Si ustedes no tienen inconveniente», dijo lentamente, cada palabra costándole un esfuerzo, «me gustaría cenar con ustedes esta noche».
Si no es demasiada molestia. Rosa se llevó una mano a la boca, claramente conmovida. Señor, sería un honor, susurró. Pero no queremos ser una carga. No son una carga, interrumpió él. Y esta vez lo dijo con convicción. Esta casa ha estado vacía demasiado tiempo. Y el niño tiene razón. La Navidad no debería pasarse solo. Se levantó, de repente incómodo con la emoción del momento, y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Hay algunos baúles en el ático, dijo sin volverse, con decoraciones navideñas, cosas que mi esposa guardaba. Si quieren, pueden usarlas. No esperó respuesta. Salió rápidamente, dejando atrás el calor de la cocina y las miradas sorprendidas de Rosa y sus hijos. El resto del día pasó en una especie de neblina extraña. Don Sebastián se mantuvo ocupado con tareas de la finca, pero su mente seguía regresando a la decisión que había tomado. Había invitado a extraños a cenar con él en Vila de Nochebuena. Había ofrecido las decoraciones de Inés, las cosas preciosas que ella había cuidado tanto. Parte de él sentía que estaba traicionando su memoria. Pero otra parte, una parte más profunda y más sabia, sabía que estaba haciendo exactamente lo que ella habría querido. A media tarde, pasó cerca de la casa grande y vio movimiento en las ventanas del salón principal. Se acercó curioso y miró adentro. Rosa había subido al ático y bajado los baúles. Con la ayuda de Mateo, estaba sacando cuidadosamente las decoraciones, esferas de vidrio soplado, figuras de porcelana del nacimiento, guirnaldas de hojas de acebo preservadas, velas de cera de abeja. Cada objeto era manipulado con reverencia, como si entendiera el valor emocional que contenía. Don Sebastián vio a Rosa sacar un ángel de tela bordada y la vio presionar la figura contra su pecho por un momento, como si pudiera sentir las manos que lo habían cosido. Luego lo colocó cuidadosamente en un estante, junto a un retrato pequeño de Inés. No sabía que Rosa había encontrado esa fotografía. No sabía que la había colocado allí, en un lugar de honor, junto a las decoraciones. Pero verla hacerlo con ese respeto profundo por una mujer que nunca había conocido, le dijo todo lo que necesitaba saber sobre el carácter de Rosa Mendoza. Cuando cayó la noche, el salón principal de la Esperanza había sido transformado. Las velas ardían en candelabros antiguos, proyectando sombras cálidas y danzantes en las paredes. Las decoraciones navideñas daban color y vida a un espacio que había estado muerto durante demasiado tiempo. La mesa larga había sido puesta para 4 personas, con el mantel bordado que Inés había hecho a mano, con los platos de porcelana fina que habían sido regalo de bodas. Rosa había cocinado un festín con los ingredientes simples disponibles: pollo asado con hierbas del jardín, patatas doradas, verduras cocidas, pan recién horneado y buñuelos espolvoreados con azúcar para el postre. El olor llenaba toda la casa, un aroma que hablaba de hogar y celebración. Don Sebastián se había vestido apropiadamente, con su traje oscuro de los domingos, sintiéndose extrañamente nervioso. Cuando bajó las escaleras, encontró a Rosa esperándolo en el vestíbulo. Se había cambiado su ropa de trabajo por un vestido simple pero limpio de color gris oscuro, y se había recogido el cabello cuidadosamente. Los niños estaban pulcramente vestidos también, con las mejores ropas que tenían, que aunque gastadas y remendadas, habían sido preparadas con obvio cariño. «Está todo precioso», dijo él, mirando alrededor del salón. «Gracias por hacer esto». Rosa sonrió tímidamente. «Gracias a usted, señor, por permitirnos estar aquí, por darnos la oportunidad de tener una Navidad de verdad». Él asintió, sin confiar en su voz, y los guió hacia la mesa. La cena comenzó en silencio, un silencio que no era incómodo, sino reverente, como si todos sintieran el peso del momento, la significancia de estar juntos en esa mesa, en esa noche. Don Sebastián observó a los niños comer con apetito contenido, claramente hambrientos, pero entrenados para comportarse con buenos modales. Mateo cortaba su comida cuidadosamente, ayudando a su hermano menor cuando era necesario. Tomás masticaba despacio, sus ojos moviéndose constantemente entre su plato y don Sebastián, como si todavía no pudiera creer que estaba allí, cenando en la mesa grande con el señor de la hacienda. Rosa apenas tocaba su comida, demasiado ocupada
asegurándose de que todos los demás estuvieran bien servidos. Demasiado acostumbrada a poner las necesidades de otros antes de las suyas. Coma, le dijo don Sebastián con suavidad. Ha trabajado duro todo el día. Necesita alimentarse. Ella lo miró, sorprendida, y luego asintió, tomando su tenedor con manos que temblaban ligeramente. Comieron en silencio durante varios minutos más, hasta que Mateo, reuniendo coraje, habló. «Señor, ¿puedo hacerle una pregunta?» Don Sebastián asintió. «Esta hacienda siempre se llamó La Esperanza. Desde que mi abuelo la fundó, hace más de 50 años», respondió don Sebastián. «Llegó aquí con nada más que un caballo y un sueño. Dicen que la primera noche que durmió en estas tierras, bajo las estrellas, tuvo la sensación de que algo bueno nacería aquí. Por eso le puso ese nombre». «¿Y nació?», preguntó el niño. «¿Algo bueno?», digo. Don Sebastián pensó en eso. «Sí, durante mucho tiempo, cosas buenas nacieron aquí. Mi padre creció aquí, yo crecí aquí, me casé aquí. Durante muchos años, este lugar fue un hogar lleno de vida y alegría». «¿Y qué pasó?», preguntó Tomás, con esa franqueza brutal de los niños pequeños. «Tomás», Rosa lo reprendió suavemente, pero don Sebastián levantó una mano. «Está bien», dijo, respiró profundamente, preparándose para decir en voz alta algo que no había dicho en 3 años. «Mi esposa murió, y cuando ella murió, sentí que la esperanza también había muerto. Sentí que esta casa, este lugar, ya no tenía sentido. Me quedé porque no sabía a dónde más ir, pero dejé de vivir realmente. Dejé de ver el propósito de las cosas». Rosa lo miraba con una comprensión profunda en sus ojos color miel. «Sé cómo se siente», dijo en voz baja. «Cuando mi esposo murió en ese derrumbe en la mina, algo en mí también murió. Tenía miedo de todo, del futuro, de estar sola, de no poder cuidar de mis hijos. Había días en que no quería levantarme de la cama, pero ellos me necesitaban». Señaló a sus hijos con un gesto de la cabeza, y me di cuenta de que tenía que elegir. Podía quedarme en ese lugar oscuro, o podía intentar encontrar alguna luz, por pequeña que fuera, y caminar hacia ella. «¿Y la encontró?», preguntó don Sebastián. «La luz». Ella sonrió, y por primera vez él vio en su rostro no solo cansancio y preocupación, sino algo más: fuerza, resiliencia, una belleza interior que el sufrimiento no había logrado destruir. «La encuentro todos los días», dijo. En la sonrisa de Tomás, en la manera en que Mateo trata de ser el hombre de la familia, aunque todavía es un niño. En las mañanas cuando sale el sol y tenemos otro día más para intentarlo. La luz está allí. Señor, siempre está allí. Solo tenemos que decidir verla». Don Sebastián sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, lágrimas que había reprimido durante 3 años largos. «No sé si puedo», admitió, su voz ronca. «No sé si sé cómo». Rosa extendió su mano a través de la mesa, un gesto atrevido que la habría horrorizado en otras circunstancias, pero que en este momento se sintió perfectamente natural. Tocó la mano de don Sebastián, apenas un roce de sus dedos contra los de él, pero fue suficiente. «Uno no tiene que saber cómo», dijo con suavidad. «Solo tiene que decidir intentarlo, un día a la vez, un paso a la vez». En ese momento, como si el universo mismo quisiera subrayar sus palabras, desde el pueblo lejano llegó el sonido de las campanas de la iglesia llamando a la misa de gallo. El repique, claro y cristalino, atravesó el aire helado de la noche, llenando el valle con su mensaje de renovación y esperanza. Tomás se bajó de su silla y corrió hacia la ventana. «Mira, mamá, se ven las luces del pueblo». Efectivamente, desde las ventanas del salón se podían ver las luces lejanas de San Miguel del Valle, pequeños puntos dorados en la oscuridad, cada uno representando una familia reunida, una celebración compartida. «Antes íbamos a la misa de Gallo», dijo Mateo con nostalgia. «Cuando papá estaba vivo, solíamos ir también», dijo don Sebastián, mirando hacia las luces. Inés amaba la misa de medianoche. Le gustaba el canto de los villancicos, la procesión con el niño Dios. Siempre volvíamos a casa caminando bajo las estrellas, y ella decía que podía sentir la presencia de algo sagrado en esas noches. Se quedó en silencio por un momento, perdido en el recuerdo. «Este año no puedo ir», dijo Rosa. «No con los niños, no con este frío, pero
Les he estado enseñando los villancicos. Mateo tiene buena voz. Don Sebastián miró a los niños, luego a Rosa, y sintió algo cambiar en su interior, como si una puerta que había estado cerrada con llave durante años finalmente se abriera. «Canten», dijo abruptamente. «Señor», Rosa lo miró confundida. «Canten un villancico», repitió, su voz más firme. «Por favor, hace tanto tiempo que no hay música en esta casa, tanto tiempo que no hay voces de niños, por favor». Rosa miró a sus hijos, que asintieron con entusiasmo. Se pusieron de pie los tres juntos y comenzaron a cantar Noche de Paz, con voces simples pero sinceras. Rosa tenía una voz suave y melodiosa. Mateo la seguía con una voz de niño que comenzaba a quebrarse hacia la adolescencia, y Tomás intentaba seguir la melodía con más entusiasmo. ¡Qué precisión! Don Sebastián los escuchó, sentado en su silla al final de la mesa larga, y las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente comenzaron a caer. Lloró en silencio, lágrimas que lavaban el dolor acumulado, el duelo no procesado, la soledad autoimpuesta. Lloró por Inés, por todo lo que había perdido, por los años que había desperdiciado en la oscuridad. Pero también lloró por otra cosa, por la posibilidad de algo nuevo, por la comprensión de que el amor no se traiciona al seguir viviendo, por la certeza súbita y abrumadora de que en esta casa, en esta noche, la esperanza había regresado. Cuando terminaron de cantar, hubo un momento de silencio profundo. Luego Tomás corrió hacia don Sebastián y, sin ninguna inhibición, trepó a su regazo y le echó los brazos al cuello. «No llore, señor», murmuró contra su hombro. «Ya no estás solo». Don Sebastián abrazó al niño, sintiendo el peso pequeño y cálido contra su pecho, y supo con absoluta certeza que algo fundamental había cambiado. No era solo esta noche, no era solo este momento, era todo. Era el futuro. Miró a Rosa por encima de la cabeza de Tomás. Ella lo miraba con lágrimas propias cayendo por sus mejillas, con una expresión de comprensión y algo más, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía, pero que ambos sentían pulsando en el aire entre ellos. «Quédense», dijo don Sebastián, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas demasiado. «No solo por el invierno, quédense, la casa del capataz es suya, con un salario justo. Hay trabajo suficiente aquí para todos. Mateo puede aprender el oficio de la tierra si quiere. Tomás puede ir a la escuela del pueblo cuando tenga edad. Y usted», hizo una pausa, buscando las palabras correctas, «usted ha devuelto la vida a esta casa, ha recordado lo que había olvidado, que una casa sin personas no es nada más que madera y piedra. Quédense, por favor». Rosa se cubrió la boca con la mano, incapaz de hablar por la emoción. Mateo la miraba con ojos enormes, esperanzados. Finalmente, ella asintió, incapaz de formar palabras, pero su asentimiento era toda la respuesta que él necesitaba. «Gracias», susurró finalmente. «Gracias por ver en nosotros algo digno de quedarse. Soy yo quien debe agradecer», respondió don Sebastián. «Ustedes me han dado el regalo más grande, me han recordado cómo vivir». Se quedaron allí, los cuatro, en el salón lleno de luz de velas y decoraciones que olían a recuerdos, mientras afuera la nieve comenzaba a caer suavemente, cubriendo el mundo con su manto blanco y limpio, borrando las huellas del pasado y preparando el camino para nuevas historias, nuevos pasos, nuevos comienzos. Los meses que siguieron fueron como despertar lentamente de un sueño largo y oscuro. Rosa se estableció en la casa del capataz con sus hijos, convirtiéndola en un hogar verdadero. Plantó hierbas en una pequeña huerta junto a la puerta, colgó cortinas de tela simple en las ventanas, llenó las habitaciones con los sonidos de la vida cotidiana, risas de niños, canciones mientras trabajaba, el golpeteo de pies pequeños corriendo por el suelo de madera. Trabajaba en la casa grande cada día, pero ahora era diferente. Ya no era solo una empleada cumpliendo tareas, era alguien que cuidaba el lugar con amor, que restauraba no solo la limpieza física, sino algo más profundo, más esencial. Don Sebastián la observaba moverse por las habitaciones, abriendo ventanas que habían estado cerradas, sacando muebles que habían estado cubiertos, devolviendo a cada espacio su propósito original. Ella nunca trató de borrar la presencia de Inés. El retrato seguía colgando en el salón. Las cosas
preciosas de su esposa seguían en sus lugares, pero Rosa les dio compañía con Testu, un presente que honraba el pasado sin quedar atrapado en él. Mateo resultó ser un trabajador natural, fuerte para su edad y ansioso por aprender. Don Sebastián lo tomó bajo su tutela, enseñándole sobre los ciclos de la tierra, sobre cómo leer el clima, sobre el cuidado de los animales. El niño absorbía cada lección con seriedad, y don Sebastián descubrió que le gustaba enseñar, que le gustaba ver la comprensión iluminarse en los ojos del muchacho. Tomás se convirtió en la sombra de Capitán, y el perro viejo pareció rejuvenecer con la atención constante. El niño le hablaba todo el tiempo, contándole historias, secretos, sueños. Don Sebastián a veces los encontraba dormidos juntos en el pórtico, el niño acurrucado contra el cuerpo cálido del animal, y la imagen lo llenaba de una ternura que había olvidado que podía sentir. Y con Rosa, algo crecía lentamente como las plantas en primavera, tan gradual que casi no se notaba hasta que de repente estaba allí, innegable. Conversaciones largas en las tardes después de que los niños se dormían, miradas que duraban un segundo más de lo necesario, la forma en que ella le servía el café por las mañanas, ya sabiendo cómo le gustaba, la manera en que él se aseguraba de que ella tuviera leña suficiente antes de que cayera la noche. No hablaban de ello, no le ponían nombre, pero ambos lo sentían, creciendo entre ellos como algo precioso y frágil que necesitaba tiempo y cuidado para florecer. Una tarde de primavera, mientras don Sebastián trabajaba en el establo, escuchó pasos acercándose. Era Tomás, con algo apretado en su mano pequeña. Señor, dijo, usando el título con menos formalidad que al principio, con más familiaridad. Encontré esto en el jardín, de que abrió su mano para revelar una pequeña figura de porcelana, sucia pero intacta. Era un ángel, parte del nacimiento que habían usado en Navidad, que debía haberse caído y rodado al jardín. Creo que es de su esposa, dijo el niño. Lo limpié, ¿lo quiere de vuelta? Don Sebastián tomó la figura, sintiendo su peso en su palma. Por un momento, sintió el viejo dolor intentando regresar, la vieja oscuridad intentando arrastrarlo de vuelta. Pero entonces miró a Tomás, con sus ojos brillantes y su sonrisa esperanzada, y sintió algo diferente: gratitud. Gratitud por todo lo que había tenido, gratitud por todo lo que ahora tenía, gratitud por la capacidad de seguir adelante sin olvidar. Sí, dijo, su voz estable, pero creo que debería quedarse afuera, en el jardín, como recordatorio de que las cosas hermosas pueden sobrevivir incluso cuando están enterradas en la tierra durante el invierno. Siempre hay primavera. Siempre hay un nuevo comienzo. Esa noche, cuando Rosa llegó a la casa grande para preparar la cena, como ahora era costumbre, don Sebastián la esperaba en el vestíbulo. Rosa, dijo, y algo en su tono hizo que ella se detuviera, mirándolo con atención. Quiero agradecerte por todo. Por traer vida de vuelta a este lugar, por recordarme que el duelo no tiene que ser el final de la historia. Ella sonrió, esa sonrisa suave que había aprendido a conocer tan bien. Usted nos salvó, Señor, nos dio un hogar cuando no teníamos ninguno. Soy yo quien debe agradecer. Sebastián, dijo él. Ya no, señor, solo Sebastián. Ella parpadeó, sorprendida por la intimidad del gesto. Sebastián, repitió suavemente, probando su nombre en su lengua. Él dio un paso hacia ella, su corazón latiendo fuerte. Y hay algo más que quiero decir, algo que he estado pensando durante meses, pero que no me atrevía a expresar. Respiró profundamente. Esta casa necesita más que vida. Necesita familia, verdadera familia. Y tú y tus hijos, ustedes son familia para mí. No sé si es demasiado pronto, no sé si es apropiado, pero no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento. Rosa lo miraba con ojos brillantes de lágrimas. ¿Y qué sientes? Susurró. Que te amo. Dijo simplemente que amo a tus hijos, que cuando pienso en el futuro, los veo a ustedes en él, que quiero que esta casa sea realmente su hogar, no solo un lugar donde trabajan y viven. Quiero, hizo una pausa, buscando el coraje. Quiero casarme contigo, Rosa, si tú quieres. Si no es demasiado pronto, si tu corazón está listo. Sé que tu esposo, mi esposo, querría que fuera feliz. Lo interrumpió Rosa, su voz quebrada por la emoción.
Así como tu esposa querría que fueras feliz, no los estamos traicionando. Los estamos honrando al elegir seguir viviendo, al elegir amar de nuevo. Se acercó a él, tomó su rostro entre sus manos. Sí, dijo, sí, me casaré contigo, porque también te amo, porque mis hijos te aman, porque esta casa ya es nuestro hogar, y tú ya eres nuestra familia. Y así, en esa casa que había sido llamada La Esperanza, hacía más de 50 años, la esperanza volvió a nacer, no borrando el pasado, sino construyendo sobre él, como los árboles que crecen sobre los tocones de los árboles caídos, sacando nutrientes del suelo enriquecido por lo que vino. Antes, esa Navidad, un año después de la primera noche que cenaron juntos, la casa grande estaba llena de sonidos y olores que hablaban de vida plena, risas de niños, conversaciones en voz baja, el piano que había estado silencioso durante años, sonando de nuevo bajo los dedos de Rosa que aprendía a tocarlo, las campanas llamando a la misa de gallo y las voces de una familia verdadera cantando villancicos mientras la nieve caía suavemente sobre las colinas, sobre los campos, sobre una finca que finalmente había recuperado su nombre y su propósito. Hay historias que terminan con felicidad perfecta, con todos los problemas resueltos, con el sol brillando eternamente. Esta no es una de esas historias, porque la vida real nunca es así de simple. Hubo desafíos, por supuesto. Hubo días difíciles, hubo momentos en que don Sebastián, ahora simplemente Sebastián para su familia, todavía sentía el peso del pasado. Hubo noches en que Rosa lloraba por el esposo que había perdido, por la vida que habían planeado juntos y que nunca sería. Pero también hubo alegría, mucha alegría. Hubo mañanas de primavera cuando Mateo, ahora un joven fuerte de casi 16 años, trabajaba junto a Sebastián en los campos y hablaban de sueños y planes para el futuro. Hubo tardes de verano cuando Tomás, crecido y curioso, hacía 1000 preguntas sobre todo y llenaba la casa con su risa clara. Hubo otoños cuando Rosa y Sebastián se sentaban juntos en el porche, mirando las hojas caer, hablando en voz baja de las cosas pequeñas y grandes que tejen una vida compartida. Y hubo inviernos, muchos inviernos, cada uno trayendo su propia Navidad, cada una llena de luz y calor, y la certeza de que ninguno de ellos estaría solo nunca más. El retrato de Inés seguía colgando en el salón, y junto a él, ahora, había otros retratos, de Rosa, de Mateo, de Tomás, de Sebastián rodeado de su nueva familia. No competían por espacio o por amor. Todos pertenecían allí, todas las historias, todos los amores, todas las personas que habían hecho de la esperanza lo que era, porque eso es lo que realmente significa la esperanza, no la negación del dolor, no el olvido del pasado, sino la voluntad de seguir adelante, de abrir el corazón de nuevo, de creer que después de la oscuridad más profunda siempre puede venir la luz. Un hacendado viudo que había pensado que pasaría todas sus navidades solo. Una labradora que había llegado con sus hijos buscando refugio. Y una noche de diciembre, hace mucho tiempo, cuando el destino y la necesidad y la compasión humana se encontraron en un cruce de caminos y cambiaron todo. Esa es la historia. Simple y compleja, triste y esperanzadora, como la vida misma. Si esta historia te ha tocado el corazón, déjame en los comentarios tu país y ciudad. Quiero saber desde dónde me escuchas y qué tipo de historias quieres oír a continuación.